Bienvenido a la Tribu Mix, donde junto a Chava, Uriel y Noé, todos los jueves por la noche podrás disfrutar de historias, relatos, temas de actualidad y más, desde una perspectiva bíblica, de una manera irreverente y divertida, o por lo menos eso esperamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos de nuevo a su programa, su podcast, La Tribu. ¿Cómo se encuentran, chicos? Muy bien, Bien, gracias. Bien. Otro jueves. Otro jueves, episodio 9. Sí. Gracias a Ya Dios. hablaremos de Star Wars. Ya. Oye, Uno sí, más y ya lo rebasamos. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Bien? Todo bien, Bien. todo en orden, todo chido. ¿Qué dice Todo la chido. semana? Más de una experiencia diferente. Religiosa. Ahí van a ver en Sí, redes. sí. Pronto van a ver. Aquí lo ponemos, ¿no? Que vayan a verlo Ajá. también. Sale un poquito de nuestro contexto, pero estuvo muy chido nuestra experiencia. Sí, La muy verdad, divertido. les Ya sabrán, recomendamos. estén correcto. pendientes de Estén nuestras pendientes redes. de- Exactamente. Bueno, pues vamos a iniciar este nuevo capítulo de La Tribu. Y bueno, pues antes, sin mencionar algunos saludos, ¿no? Ujú. Gordo, ¿tienes saludos? Te hablan bien. Miedo a la cámara, ¿no? Entró en pánico. Perdón. En shock. Pues, Hayeli, saludos. A mis sobrinos que lo ven. Ah, sí, yo sé. Adrielín, ya. Adelito. No sé si algún otro sobrino que se reporte a mis sobrinos. Jay. Jay. ¿A poco también Jairi ya empieza a ver? Creo. Qué chido. Algunos. Por eso, quien de mis sobrinos que lo vea, que se reporten para que yo les mande saludos, ¿no? Exacto. Ujú. Como si no, ¿cómo les voy a mandar saludos? Pues sí, exacto. Carambas. No, bueno. A mi madre. También ya ve. Madre. A ver, No sé, pero cualquier cosa, ¿no? por si lo llega a ver en esa Exacto. ocasión. No, ya le dije que lo vea, le dije, no seas manchada, digo, vela, ¿no? Y aunque sea. Ok. Mínimo. Chava. carambas. Un saludo hasta la ciudad de Querétaro, a Leo, a Josué, a Anita, a Chayo, a Ángel, un saludo. Ah, A Chayo. Suri Ellos no, también. ellos Traidores. Ya se fueron hasta allá, Querétaro. Bella ciudad. no. Ay, Sí, la verdad es sí, fea. ¿no? Digo, es Bella, padre, es padre, bella. no, me confundí. Me han contado. No, Creo nunca he que ido. se me cruzaron los cables. Sí, Pero sí está bonito, padre, está bonito. bonita. Algún día iré a Querétaro. Ujú. Bueno, Bueno. vamos no a mandar entremos en saludos. detalles. ¿Eh? Nada. Ya, no la perdonan Luego ni vas, ustedes. pero bueno. Perdón. Es que una vez me invitaron y no fui. Entonces ya desde ahí no me la perdonan y Es correcto. pues ya prometo ir algún día después de la pandemia. Después de la pandemia. Todo es Sí, después de está la bien. pandemia ahorita. Todo. ¿eh? Sí, está bien, está bien. Cualquier promesa es después de la pandemia. Bueno, vamos a mandar saludos también a nuestros amigos que nos están siguiendo en redes, en YouTube, ahí nos comentan, a veces nos mandan mensajitos por Facebook. Canal 5. Ajá, al servicio de la comunidad. Solicitamos su atención para... Ay, te quedé A ver, hazlo así. No, es que sale... sí, sí, sí. Ahí va. Solicitamos su atención para... ¿Qué? Ay, Ah, ¿me ya, acaba el no, texto? ya. Solicitamos su atención para localizar a las siguientes personas. No, pero lo más chido era cuando... Y padecen facultades mentales. Mentales. Todo era padecen facultades mentales. No, bueno. No, esas personas no padecen de facultades mentales, pero bueno. A mi amiga Luz E. Bueno, no, L. Heréndira. No es cierto. Luz Heréndira. Ella No, entenderá bueno. el chiste. Ella entenderá el chiste. Ok. ¿Eh? No, yo dije no sabe leer. Te digo, ¿ahora qué? A nuestra amiga Yedidia, desde Aguascalientes. Yedadia, Yes. un saludo. Yedidia. Aguascalientes. Aguascalientes, Carlita Escalante, también mi amiga de la uni. A nuestro amigo Mike y Angie, su esposa. Mike es fan, ¿no? Migue, sí, nuestra amiga. Sí, ya ya lo es vi. fans. Amiga Alejandra Lezama y mi amiga Foquito. Nuestro amigo Samuel Machorro desde Chiapas, también ya nos siguen desde Chiapas. Saludos. Saludos. A los amigos de Huauchi también, a Misadai Santiago. Saludos. Para que vean A que mí. también mandamos saludos hasta Huauchi. Alejandro Cepeda, también un ex compañero de la prepa. No. Mis sobrinos, Amy, Nata y Josué. Y demás. Y demás sobrinos. Ok. Laura Marín también que nos escribió. Saludos, Gracias, Lau. Laurita. Saludos, Bere saludos. Zampayo y su chaparrito Dani. Dani también te mandamos un saludo. Saludos, Pórtate Dani. bien. Berito González, que también es muy constante ahí mandándonos comentarios en el podcast. Y a nuestra hermana Azarmabet Gómez. Saludos, Mabe.
Y bueno, Prochavos. ajá, ¿por chavos qué? A La Fundación Prochavos. Prochavos. Saludos. Chicos, Dios les bendiga. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar. El unboxing. ¡Ay! ¿Qué Primero el creen? unboxing. Tenemos un regalo, una sorpresa. Queremos agradecer a nuestra fans, ¿no es cierto? Fans. A nuestra Una amiga. Creo que fans. sí ha de ser Los fans. no sé si es la número uno, pero es una de las Es nuestra fans amiga. número uno. Y La fans. neta. Y Fans. Pues sí. Y bueno, no era necesario, amiga, pero gracias, se te agradece Gracias, el detalle. Gracias, qué Nos detallazo. dieron un pequeño Presente. presente. Gordo, Ajá. por favor, haz el honor de sacar a la Ajá. otra. Ahí, con esa. Bueno, ese es el pequeño detalle que nos Nos dieron. regaló una La caja. caja. Muchas gracias. Una caja para echar detallazo. colores, porque luego se nos andan ahí regando los colores. No es cierto. Para Uriel los y cables, Manuela. para los cables. Es correcto. Y bueno, pues nuestra amiga Chan. Betsy. Y salen los cacahuates, ¿no? Aquí está Betsy. Guárale. Nos regaló unas tacitas para todo el equipo A ver, de la por tribu. Ponlas ahí, gordo, mira. Aparte nos están ahí ayudando Échame para que su- la enfoquen y puedan ver. Muchas gracias, Betsy, de verdad. Gracias. Un gesto están muy lindo de geniales. tu parte. Y que aparte tiene una frase. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La inspiración por sí sola es algo superficial. Hay que respaldarla con mucho esfuerzo. Y Oh. sí que hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Ey. Gracias. Es un Chulas, esfuerzo que se hace chulas. de mucho cariño para llevar el mensaje de la palabra. Entonces, pues combina y la verdad es que es un muy bonito detalle. Gracias, A ver, gordo, Betsy. déjame ver. Detallazo. Mira, aquí salimos Está padre. morenitos. Sí, yo le voy a reclamar, la verdad. Sí, porque ay, no, bro, sí. dile que lo mejor que los mande bien. Ya guárdala mejor. Es cierto. No, Gracias. están muy padres. Está muy bien, gracias Betsy, Dios te bendiga. de Lo veras. más chido es que la nariz, tu nariz que aparece ahí, gordo, es la misma que tienes. Pues sí. Nuestra caricaturista fue muy buena. Es ¿Y vas a correcto. decir el nombre de nuestra caricatura? No, ahorita no lo tengo y caricaturista. por tiempo nos cobran. Bueno. El tiempo en televisión Sí, es muy ok, caro. Vamos Es a correcto. comenzar con el tema de esta Hoy no nos noche. caracterizamos. ¿Por qué? Es que es como que un personaje. Bueno, en parte ustedes están caracterizados. ¿Por qué? Ya iremos viendo por qué, ya veremos por qué. También tú ya vas por allá. ¿Por No. qué estamos caracterizados? Se ¿Qué cree. tengo? Ya, nada. Bueno, sí, en algún momento. Ajá. Sé gordo, no me corretees, me pones nervioso. ¿Yo qué dije? ¿Sí? Dice, ya. Dale. Bueno, vamos a hablar de la vida Ya sabes. y obra de ¿Quién? ¿De quién? Pablo. Y la verdad es que Pablo es un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Gordo, ¿cuánto abarca su...? No, en el antiguo creo que no vi. No, en el Nuevo, perdón. Ah, en el sí, Antiguo, correcto. en el Nuevo, Sí, no, no. perdón. Me quieres meter gol. No, en el Nuevo. ¿Cuánto más o menos abarca, digamos, su... Son Trabajo. 16 capítulos más o menos del libro de Hechos, que viene de su historia. Ujú. Pero en general, por todas las cartas que tiene y todos las cartas, lo que se menciona en Hechos, es la tercera parte del Nuevo Testamento. Imagínense, una gran... Entonces, alístense. gran Creo que nos vamos a llevar 3 horas en este episodio leyendo 16 capítulos. Y la cara de Ángel así de, no, sí te creo. Bueno, pues tercera parte. La tercera del parte Nuevo del Testamento. Ok. Entonces es un personaje muy importante. Pero vamos a resumirlo en su vida y obra. Y vamos a enfocarnos más que nada en el libro de Hechos, como lo acabas de mencionar. Porque pues sabemos que él escribió demasiadas cartas, ¿no? Entonces vamos a comenzar desde donde se inicia, ¿no? La su vida y historia, obra ajá, de su Pablo. vida y obra. Entonces vamos a comenzar con un pequeño resumen. No vamos a leer todo lo que es previo a donde aparece Pablo, pero sí vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces vamos a comenzar. ¿Les parece? Cabe Sí. mencionar que después de Jesús sí es el más importante. Ujú. Bueno, yo creo que no se pueden comparar. Más bien de todos sus Por eso- discípulos es el más importante. Por eso, ¿no? después de Jesús, Fíjate. en la historia del cristianismo, sí es Ujú. el más importante. Es el más importante, pero él también dice, soy el más pequeño de todos, ¿no? Vamos a ver Ujú. después de Ya, eso, ya. ¿no? Ya no te adelantes. No, gordo, cara. está bien. Ya, siempre Bueno, lo mismo, de ay. veras. ¿Cuándo Ya, estoy se acaba. adelantando? Toda la sorpresa se acaba. Ya el intro final. Sammy, corta. por favor. Bueno, vamos a empezar y vamos a iniciar con lo del libro de Hechos, ¿va? Entonces, empezamos. El libro de los Hechos narra la historia de los comienzos de la iglesia y de los primeros cristianos.
Ellos tenían una tarea por realizar y una promesa por cumplir. Ujú. Esta es la historia de cómo Dios incluyó a muchas personas sin hacer distinciones. Aquí es algo muy importante. Porque antes acuérdense que había solamente judíos y Y los gentiles. gentiles, ¿no? Entonces estas personas eran desde niños, mujeres, eran ancianos, porque también a los ancianos ya los hacían pues prácticamente a un lado. Jóvenes, incluso también por la mala o nula experiencia, a los jóvenes también los tenían como relegados. Judíos griegos, porque había también judíos que no eran nacidos directamente en Israel. Ujú. Samaritanos. Helénicos, creo que les llamaban. Ujú, samaritanos, obvio eran como que los acérrimos enemigos de los judíos. Y bueno, lo que son asiáticos, europeos. Algo aquí también muy importante es que en el libro de los Hechos se menciona que la iglesia empezó a incluir a amigos, pero también a los enemigos. Entonces, bueno, continuamos. Esta es la historia extraordinaria que nos desafía a aprender a incluir a otros y a incluirnos a nosotros mismos en los planes de Dios, ¿no? Ok. Entonces, ahí vamos empezando en lo que es el libro de Hechos. Entonces, el Evangelio, ahí se empieza a tomar mucho auge con esto, ¿no? El Evangelio. El Evangelio es incluyente, contrario al fariseísmo y al legalismo de aquellos tiempos, de los líderes del pueblo de los tiempos de Jesús, ¿no? Ok. Ellos eran excluyentes, Sí, mencionamos. nada más era todo para ellos mismos. Ajá. Así, Ajá. ay, no, váyanse, ábranse de aquí, ¿no? Ajá, se se creía sentían- que prácticamente ellos eran el pueblo, Pueblo. Ujú. prometido, ¿no? Que es Sí, pero Que sí. Jesús ya Sí. venía a abrir como la la brecha la para... brecha, Ujú. ujú, de la Entonces, inclusión. ujú, sentían que eran un pueblo exclusivo, como dices, y por lo mismo los gentiles y todos los rechazados, incluso nosotros, por así decirlo. Si Jesús no hubiera llegado a la cena, estaríamos afuera de la Sí, o bendición. sea, toda la tribu que nos ve formaríamos parte de los gentiles. Es correcto. Exactamente. Pero Dios, pues sabemos que es rico Digo, a en- menos que seas judío. Sí, de hecho, ¿eh? Dios, que es rico en misericordia, nos salvó y alcanzó abrazándonos con amor por parte del Evangelio de Cristo, ¿no? Ok. Entonces, Así es. hasta apenas ahí vamos, ¿no? En los Hechos. El libro de los Hechos en griego es praxis. O sea, significa praxis. ¿Qué significa praxis? Práctica. Práctica, ¿no? Entonces, acción, ¿no? exacto, actuar. Los discípulos de Jesús pusieron manos a la obra, pero no lo hicieron solos. Lo hicieron con una fuerza extraordinaria. ¿Qué es esa fuerza extraordinaria? Que El después- Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Lo hicieron con valentía y gran decisión porque estaban llenos de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Ok. Y sí tenían ganas. Sí, Porque si no tienes ganas, no vas a donde Sí, fueron sí. todos ellos. el ¿eh? espíritu está, ¿no? Pero si también tú no pones de tu parte, Sí, no te va a levantar puedes de tu hacer cama, nada. No puedes ni hacer va a nada. hacer milagros. Y aparte todo lo que en un momento anterior ya habíamos hablado que los discípulos Ujú. sí pasaban por cosas Ah, cañones. cañonas. O sea, Sí. Sí, sí. antes en el Antiguo Testamento vimos algunos profetas Profetas. lo que pasaban y no dudo que en el Nuevo Testamento también se la hayan Los pasado. profetas, pues ves que leímos Esteban. Ujú. Hace Por eso, capítulos imagínate, previos. o sea, Ujú. todo lo que pueden llegar a pasar y aventarse ese paquete está cañón, pero Sí. pues mira, ellos lo hicieron y por eso insisto en eso de también tener ganas, porque si no, no inventes, no, Sí. no hubieran llegado. Y hasta dónde llegó Pablo, ¿no? Imagínate, yo me... Sí, que el miedo no los deje como... Porque imagínate, el miedo a ser perseguido, el miedo a otras cosas. ¿Por qué me tocaste? Es que salvando, sí. Ah, No, güey. Ajá, yo dije, el ¿qué? miedo de ser perseguido. Ajá. No, pues ya se me fue la idea. El miedo de ser perseguido. No, ya ahorita en lo que me Ahorita acuerdo. ándate, ¿Qué me habló, güey? Es que él dice así señas para Ajá. que Sammy despertar. Ajá. Pero no. Sí, te dije. Discúlpame, gordito. Bueno, ya. ¿Continuamos? Sí, sí. Adelante, Bueno, adelante. cuando Jesús iba, pues saben ustedes que ascendió al cielo, ¿no? Para regresar con Dios. le Para ese dijo- entonces ya había muerto Jesús. Él ya había muerto. Y resucitado. Me resucitó, Exacto. entonces se les apareció a los discípulos. Ujú, ujú. Entonces él llegó, les dijo que los esperaran, ¿no? Entonces, esperen en Jerusalén, les dijo. Yo voy a enviarles un poder especial para que ustedes vayan por todo el mundo a predicar la buena noticia. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. Buena Buena noticia. noticia. Con sus palabras y con su ejemplo. Así ustedes darán testimonio primero en Jerusalén, luego en la región de Judea, después en el país de los samaritanos y así seguirán hasta el último rincón de la tierra. Pues así fue. Sí. Sí, sí, sí. Y tomó fuerza después de la persecución. Que es cuando todos De se hecho, esparcen. Y Es, empiezan a- así es. ¿Han visto esos nidos de, así, de arañitas que luego les pegas así? No, de hormigas. De hormigas. Yo he No, visto de también hormigas. de arañitas. Que luego están así, todas están en una bolita.
y les picas y se van, ¿no? Se expanden. ¿Como ¿Ah, en sí? Harry Potter? ¿Qué es Harry Potter? Perdón, No, bueno. es que yo no veo Harry Potter. ¿No lo has visto? Sí, No lo has hay visto. una que otra película, pero no soy fan, entonces no sé de eso. No necesitas ser fan para verla. Viste la no 2 verla. con nosotros. Pero bueno, ya. Sí, continúa. Bueno, la nota. Dios, fíjense, Dios daba de su espíritu solo a algunas personas en el Antiguo Testamento. Me quedé pensando, dije, ¿Qué? todo lo que caminaron. Los Y apóstoles. reitero las ganas, por lo que caminaron estuvo cañón. Es que mira, Pues digo, no es imagínate. como que hubiera mucho transporte, ¿no? No había transporte, a lo mejor Los solamente burros, los caballos, Es que también camellos. pero aún así. vivir de cerca la experiencia de estar Imagi- con el maestro. Imagínate, después de andar en el burro, ¿cómo Todo terminas? No, yo creo que era más caminar. Ah, Pero bueno, imagínate, se habla de que Pablo caminó más de 7,000 kilómetros. Más de 8 veces del DF a Monterrey y de vuelta. Más de 8 veces. O sea, bueno, yo creo que el mayor motivo era eso, ¿no? Que haber escuchado directamente de Jesús las palabras, vayan, es más. ¿Cómo no? Bueno, mayor- Pablo no escuchó directamente. él no lo de- conoció, digo de ¿eh? los discípulos. Él Ajá. no lo Estamos hablando conoció. de los discípulos. Pablo no conoció Ah, a sí. Jesús. O sea, Entonces, de los discípulos. él sí fue por amor. O sea, porque Sí, fue, escuchó. La única parte que él escucha a Jesús Pero fue... bueno, no spoilé. Bueno, él solamente escuchó una vez a Jesús. Es que estamos hablando de que Ah, no no, lo gordo, conoció. tú no estás adelantándote, gordo. No me adelanté. Lo detuve, lo detuve. Sí, Sí, gordo, sí, pero sí. pues yo Sí, sí. apenas digo algo y ya están ahí. Bueno. No, bueno. Su solicito su atención. Ya sabía que te ibas a reír. Entonces, Por eso te digo, o sea, sí era mucho el amor, El amor. que tenían a la obra para verse. Sí, Y andaba. mira, imagínate, Pablo caminó, o bueno, recorrió más de 7,000 kilómetros. Súmale a lo que recorrieron los demás. Ah, claro. Ponle que uno haya recorrido 1,000, otro haya recorrido 2,000. Pero él es el que más alcance tiene. ¿no? Exactamente, por eso los demás tienen alcance, pero mucho menor. Pero imagínate qué te gustan entre todos, 50,000, No, quién sabe. 30,000 kilómetros. que Todo nos lo manden el abarcaron. dato, que hagan esa cuenta y que nos la manden, por favor. Exacto, todo el recorrido Todo lo de que los no apóstoles. sepamos, Ah. por favor, manden. un Ahí dato. escriban, Sí, ayúdenos, por favor. Sí, también quieren que sepamos todo. Sí. Realmente. No, el chiste es que ustedes también estudien, tribu. Bueno, entonces, a partir de que se cumplió la promesa hecha por Jesús, ese poder puede recibirlo toda persona Ujú. que crea en el Evangelio y sea bautizada. Y bueno, continuamos un poquito con la introducción o con la historia de los hechos. Y bueno, Dame la introducción. eran... Espérate, gordo. Eran como 120 personas las que estaban constantes en oración esperando la promesa de Jesús. Era la iglesia en ese momento. Hay una, como sí. constante. Había una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Esta fiesta era conocida como Pentecostés. La fiesta de las 7 semanas, o 7 días por 7 semanas, que daban un total de 49 días. Se reunían para recordar la alianza que Dios hizo con los israelitas en el monte Sinaí 50 días después de que salieron de Egipto. Y fue hasta entonces que recibieron la promesa que Jesús les hizo. Entonces, ahí estamos viendo que la iglesia está creciendo, la iglesia está... Viento en popa, ¿no? Se está fortaleciendo, ya llegó el Espíritu Santo. Ellos ya están inspirados, pero ¿qué pasa? No, y con esas pachangas, ¿cómo te vas a inspirar? Sí, sí, sí. Entonces, miren, los apóstoles seguían predicando y enseñando la palabra de Dios y haciendo milagros. Eso algo también es muy importante, ¿no? Que después de que Jesús regresa con el Padre, los apóstoles empiezan a tener esa fuerza, ¿no? Y empiezan a hacer milagros. Eran los Avengers de ahora. Exacto. Sí, eran los ¿Qué Avengers. milagros más o menos ustedes recuerdan de los apóstoles? Pues, No de Pablo, de los resucitar, apóstoles. Resucitar. ¿Qué más? Sanación. 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 ¿Qué más? ¿Endemoniados? ¿Quitaban endemoniados también? Creo que sí. No, pero hay una parte donde creo que ellos no podían y se sorprenden de que otros que no eran como de su grupo Sacaban demonios. sacaban demonios. Echaban fuera demonios. Ajá, pero creo que Pero no. ellos los reprendieron. antes. Creo que Pedro No. sí, ¿no? Pero ellos los reprenden porque es cuando empiezan las diferentes corrientes y llegan otros Pero ahí diciendo todavía que estaba son... Jesús. No. Pero todavía estaba Jesús en Todavía ese estaba entonces, todavía porque él Jesús. es el que les dice. No, No. también los apóstoles. Ajá, También, o sea, ellos van inclusive y le Pablo dicen... dice, cuidado con esos, los falsos profetas. Ah, bueno, no, pero decimos, eso ya yo es digo mucho. de los otros. Ajá, los meros Había meros. unos que sí estaban expulsando demonios y Jesús, ellos van y como que También quieren hacer lo mismo y quieren los hacer lo mismo, demonios pero le van dan con su- Jesús Ujú. y le dice Jesús que quien es con ellos,
¿Quién es? ¿Cómo va? El que habla de mí también. ¿Quién es también con tiene- nosotros? Bueno, como que pues ellos son parte de nosotros aunque no estén aquí, ¿no? O sea, están con nosotros también. El que habla en nombre de Jesús. Ujú. No me acuerdo exactamente las palabras. Sí, pero fue en el momento que estaba todavía Jesús. Ese ejemplo es cuando todavía estaba Jesús. Ajá. Pero bueno, Pero sí, Yo después, hablé porque creo que también sí también los después apóstoles. Pedro, pero no me acuerdo la cita. Pero Pero sí, bueno. sí tienen varios mil. Ujú. Me imagino que hubo más, ¿no? Hay Ujú. más que no están mencionados como tal. Pero- Igual tuvieron que haber alimentado a mucha gente porque tenían... ujú, Imagínate, en el Pentecostés, ¿de dónde sacaban toda esa comida para alimentar a tanta gente? Pues La sí, multitud. también multiplicaban la comida. sí, sí, sí. Había milagros. También. Sí. La bebida. La bebida. La bebida. Ok. Entonces, fíjense, en un principio, después de 120 personas pasaron a ser 3,000 y después 5,000 en distintos momentos, ¿no? De la historia. Imagínate. Entonces, la iglesia de Dios estaba creciendo y vivió mucho tiempo compartiendo sus propiedades para ayudar a los demás, a los más necesitados, y se tomó la necesidad de nombrar encargados para repartir los bienes. A esos encargados se les llamó diáconos. Y ahí vienen los nombres de los diáconos. Que ya lo... Ya vimos a uno, Esteban, estaba Felipe, estaba Prócoro, estaba Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Te hubieras llamado Prócoro. Imagínate. Procuro. ¿Por qué? No hay Y Prócoro. te procuramos atender. Bueno, ya se dan Bueno, cuenta ajá, que lo aquí ves. el que recibe el bullying soy yo. O sea, no pasa nada. No, güey. Bueno, ya. Entonces ahí ya viene lo importante. Las Ok. persecuciones. Ok. Entonces la iglesia empieza a crecer, los judíos empiezan a tener celos. Hubo muchos judíos que no creyeron en Jesús. Entonces Ujú. empezaron a tener esa envidia. De hecho, la mayoría, o sea, Sí. todos los fariseos no Exactamente. creyeron, Entonces- no lo aceptaban. Como, cabe mencionar que como a la el, fecha. como el Mesías. A la no. fecha. A la fecha. A la ellos- fecha, sí. Entonces todavía hay una parte judía. También los testigos, ¿no? Sí, bueno, todo aquel que es Ojo. judío, en Los, teoría. los testigos creo que también no. Lo tienen como una persona. ¿Un profeta? Un profeta. Como un profeta. Pero no lo tienen Ajá. como tal. Mira, yo desconocía Pues eso. el Islam también, ¿no? Ujú. Oh, ok. Bueno, entonces las persecuciones en la primera iglesia fueron fuertes, pero no lograban hacer que los cristianos dejaran de creer o predicar. Ok. Por lo contrario, entre más les perseguían, más predicaban y más se dispersaban. Así es como llegaron a muchos lugares y compartían la palabra de Dios. Como ahora también. Si Ujú. nos atacan, buscamos otro lado. Sí, sí. Incluso ahorita en la pandemia se vio, ¿no? Ahorita a lo mejor las iglesias estaban concentradas, pero lo que hemos visto es que ahora cada hogar es una iglesia, por así decirlo. Entonces también la palabra se está difundiendo de manera ahora en los hogares, ¿no? La gente ya se acerca un poquito más a su creencia y desde los hogares. Entonces, si antes era en un solo núcleo, ahora ya es en Varios. varios, ¿no? En algunos Es una- casos, es una idea. lamentablemente. Sí, hay un dato hay que dice unos- que durante la pandemia una de las palabras más buscadas fue oración. Fíjate. Mm. Entonces estamos viviendo algo similar, pero bueno. Entonces, en consecuencia, muchas personas creían y se unían a la iglesia. Entonces, podemos ver que Dios transforma las peores experiencias en oportunidades para crecer y compartir, ¿no? Entonces, Sí. esto... Eso en hoy- ese entonces, ahorita también lo estamos viendo. Estamos como, viviéndolo también. como dice aquí el buen amigo Chava. Entonces, Ahora también es algo que se está. Ujú. En el radio, no sabes cómo lo escucho. Estamos bien. Y muchos mencionan, gracias a Dios estamos bien. ujú. O sea, en el Antes radio ya nadie lo decía mencionan, eso. Exactamente. Yo creo que antes tenían como complejito. Llegamos a un momento en el que, como dicen, necesitamos creer en algo. Exacto. Y si creemos en Jesús, créanme que vamos a... Tenemos una garantía, y nuestro corazón se llena de paz, mucha tranquilidad. mucha tranquilidad. Entonces hay que Que es lo que creerlo. predicaban en ese momento también, ¿no? Ujú. Sí. Paz. Sí, sí, Les sí. doy la paz. Pues ese es el evangelio. Es correcto. Exactamente. Entonces, chicos, llegamos a la parte ahora sí donde entramos a la parte donde está Saulo. Échame, mira. Imagínense, todo esto es una introducción para saber quién era Saulo, ¿no? Ya habíamos dicho que Saulo era un estudioso, era un Erudito. erudito, era muy inteligente. ¿Quién Para fue su los que no maestro? sepan, por ejemplo, porque mencionaste antes Pablo Ajá. y ahorita mencionas Saulo. Ahorita vamos a ir. Nada más Entonces, para decirles ujú. que es la misma persona, no se Ajá. están equivocando, Así, es la no. misma Así, persona. se equivocaron, Si están no, que hablando va de a ser otro. Pablo. Sí, no. Es la misma persona. Entonces, incluso en la traducción Nueva Versión Internacional dice conversión de Saulo, ¿no?
Y no sé en las demás qué digan, pero Ujú. igual a lo mejor deben de decir que empezamos hablando del mismo personaje, pero se llama en este momento Saulo. Ujú. Saulo de Tarso. Entonces, Estaría padre, perdón, Sí, di. que ligaran, que se fueran episodios atrás y que escuchen el episodio donde hablamos de Esteban. sí. Y que después se vengan a este episodio y Es escuchen correcto. porque digamos que Es la esa es la continuación, continuación de la exactamente. vida, bueno, no de la vida, la continuación de lo que pasó después de Esteban. Exactamente. Perfecto. De hecho, es su primer nombre, Ajá, Saulo. y ahora sí. Muy bien, Prosigue. entonces nos vamos a ubicar en Hechos 9. Hechos 9, capítulo 9, versículo 1. Entonces, comenzamos así. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. ¿Qué era el camino? Eran A los que estaban- seguidores. Exactamente, Ujú. con Jesús, ¿no? Fueran hombres o mujeres, o sea, imagínense ahí lo terrible, ¿no? Ahí no había distinción de género. Porque él era perseguidor de Hueso Ujú. Colorado. Él era un dijo, me los voy a perseguidor. echar. De Sí, aquí, sí, sí. de mi cuenta, corre que no queda ninguno. Ujú. Sí, esa es la intención Sí. de Sí. Pablo, de Saulo. En ese O sea, entonces. él dice cartas de extradición, pero él llevaba una intención desde su corazón, que era incluso matar. Sí, Esa era la idea de todos los fariseos. pero fíjate que era lo que estaba yo como pensando, que realmente Saulo, que es como su Ujú. primera parte donde antes de, cuando él era perseguidor, bueno, es Saulo, ¿no? Es de los únicos que yo siento que tienen esa visión del problema que ellos consideraban que tenían enfrente. Porque previamente los judíos, los fariseos, se quedaron hasta la muerte de Jesús y dijeron, pues ya, ahí déjenlos. Ya. Esto se va, o sea, se van a desaparecer. dispersar, Ujú. les matamos a su líder, bla, bla, bla. Y ya Pero Pablo no, Pablo sabía y yo creo que él vislumbraba que ese movimiento Iba iba a fortalecer. tomar fuerza. Sí, Entonces sí, yo sí. creo que desde antes, Saulo ya traía como en la mente de esto se nos va a salir de las manos, Ujú. tenemos que atacar y por eso es que empieza a moverse como... Ahí te das cuenta, la La- sapiencia que sí. tenía él. No nada más, Era como, un como dices. estratega, ¿no? Era un Sí, como, estratega. como dices, ya, se acabó. Él dijo, no, espérense. Aguas. Hay que Exactamente. cortarla desde la raíz esta Unos revuelta. pensaron que la cortaron de raíz, pero él dijo, no, chiquitos, Sí. aquí va a seguir esto y va a Ujú. hacerse más fuerte. Como que en su corazón sabía algo de ahí. Yo desde creo que entonces, sí, ¿no? yo creo que sí. Pero yo creo que también le ganaba más su vida, como su Es que fue educado como muy... fariseicamente. Muy fariseicamente. De hecho, bueno, creo que Ujú. viene más, No, ¿no? incluso lo que acabas de decir, Gordo, o sea, era como que ese sentimiento le nació, pero porque Dios tenía un propósito con él, precisamente. Sí, 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 Sí. el propósito es un Ujú, hecho, ujú. pero eso no Tiene cambia visión, de que era muy inteligente. Sí. Sí, sí. Oye, pues tenía 5 doctorados. ¿En serio? 5 doctorados. 5. A la mecha. O sea, no Doctorado estoy en hablando griego. de que... No es como ahorita, ¿no? A lo técnicos, mejor no es en como ahorita que hebreo. tenían que pasar la licenciatura, la maestría, la doctorado. Exacto, pero aún así Pero en pues ese- tenían que tenía prepararse, ¿no? mucho conocimiento. Imagínate, teología. Ujú. Sabía de la Biblia, bueno, de los De libros. los escritos de la... O sea, se los sabía de al derecho y al revés. Ujú. Filosofía. O sea, no se lo pueden bailar tan rápidamente. Pitágoras, No, pues nada, no. No, imagínate. nada que Sí, ver, no. Mira, me lo paso por el arco del triunfo. Me Mira, imagino. Aristóteles, cálmate. Jurídica. O sea, se ve leyes. Ah, leyes. O sea, Ujú. o sea, también, si alguien, no, es mis derechos. No, mangos mis derechos. Aquí yo. La Constitución me dice... Mis derechos. La CNDH. No, no. Nada. Mercantil. era empresario. Era ¿Por qué? Sí. Porque en Tarso era una ciudad. Tarso era una ciudad donde no vivía cualquiera. Ujú. Es como Y aquí porque, una porque lista, eran, ¿no? era una ciudad como Mercantil, trabajo. de comercio. exactamente de Ujú. comercio. De hecho, era lo que yo leía, que se supone que él era de una familia adinerada, que se cree que sus padres se dedicaban como a las tiendas de cuero y cosillas así. Ujú. Yo me imagino que Y de ahí que viene él Coleman, enseña ¿no? como... Las casas de las- campaña. Hacían casas de campaña. Y de ahí de ahí él aprende ese oficio y empieza y dice, se cree que era de una familia adinerada. Ajá. Es correcto.
Pues para tener todos estos estudios y aparte lingüística. Y lo preparó, pues, Uno de los buenos. Pero Uno de es los que él chidos. inicia ahí en Tarso sí. y lo mandan a Jerusalén Ujú. para seguir sus estudios. Ujú. Pero es después que llega con Gamaliel que ya lo Ah, empieza a no, sí, preparar. pero pues imagínate más todavía. Su sensei. No, sí, imagínate. Y él venía de una... Bueno, ves que hace un ratito leíamos que Mm. viene de la tribu de Dos Benjamín. Benjamín. De Benjamín. Entonces, Sí, pues era. las raíces que él Raíz. tenía como de judío eran... Sí, coloradas. sí, sí. Aparte, Muchísimas. en la tradición de los benjaminitas, o benjaminitas, Benjaminitas. tenían que sus nombres, muchos llevaban el Ah, nombre como de Saúl. ujú. ajá. Entonces, por eso Mm. Saúl. Del rey Saúl. Exactamente, el rey Saúl. Mm. Porque Rey el Saúl es uno... Está rey David, uno antes es... Saúl. Pero el Saúl. rey Saúl viene de la tribu de los De hecho, fue el benjaminitas. primer Ah, sí, rey. exacto. Fue el primer Es el rey. primer rey de Israel. Es correcto. Entonces, por por eso eso. muchos tienen Ujú. con tradición de ponerle algo que Algo tenía que ver relacionado, con Saúl. ok. Entonces, por eso es Saúl. Muy bien. Entonces, no, pero era, aparte, no manches, nadie, no, en ese entonces no era tan fácil hablar otro idioma. No, y Ah, no. se ve su autoridad, porque él realmente nada estaba ordenando, ¿no? A ver, hagan eso. Como cuando con Esteban. Él estaba ahí nada más viendo, o sea, prácticamente No manches, era ordenó. Era una, Sí, Era una no, y es eminencia. que precisamente ahorita que decías eso, es como de... Eran por años, según como la educación judía va siendo por años. Ujú. Como que a los 5... Bueno, acá tengo el dato, por ejemplo, que a los 5 años no te oyes. es apto para la escritura. Ujú. A los 10 años, o sea, de cumplidos, Sí, son para enseñarle la Mishnah, Ujú. que es como la Torah escrita. A los 13 años para el cumplimiento de los mandamientos. A los 15 años para el Talmud, que son las leyes. A los 18 años para la cámara nupcial. A los 20 años para seguir un llamado. Y hasta los 30 años para ejercer autoridad. Cámara nupcial. O sea, imagínate cómo son tan estrictos en la Sí, sí, educación. Son muy específicos, Sí. muy... O sea, estuvo una vida de estudio prácticamente. Es Sí, como ahorita, sí, pero... sí. Por eso ahí. es que eran los judíos también Y eran de muy- santidad. Ujú. No, y muy también muy correctos, muy Intelectualmente. intelectuales. Sí. Y no aceptaban cualquier idea. Por Híjole. eso es que perseguían Ajá. al Mesías, ¿no? Y a sus Pero Pero seguidores. bueno, correcto. así era Saúl. Ok, continuamos. Ujú. Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense. Entonces, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dará lo que tienes que hacer. Se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Entonces, igual otra vez 3 días, ¿número qué? Ujú. Teológico. Cabalístico. Sin comer ni beber nada, es como si hubiera estado en un ayuno, ¿no? Sí. Y bueno, aquí algo importante es que yo encontré, por ejemplo, dice, el Señor lo confrontó con cariño, Ah, sí. ¿no? O sea, ni siquiera fue así de, ¿qué haces, no? ¿Por qué me estás persiguiendo? Sino que le habló con cariño. Aunque fíjate. Sí, pero... Lo dejó ciego, ¿no? No, Es que- pero y te llega a hablar... No, y es que imagínate, tan solo con la luz, ¿qué pasó? Lo dejó Se deslumbró. ciego, ¿no? Entonces dice que acá... Imagínate que vas manejando y que... Chava. ¿Cómo era el de... ¿No vieron el de Puro Loco? Que decía, hola. Ah, sí, señor. Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gina? Sí. Hola. No manches, sí, Hola. Precisamente, sí estamos... Ya estamos chavos. Ya estamos chavos. Era buen programa. Puro... Sí, sí. No, Sammy ya no lo alcanzó a ver. Por Sí, cierto, claro. Sammy, tú viste Rugrats y todo eso. Animaniacs. Animales. No, nosotros también nos tocó. No, eso. tampoco. Los padrinos mágicos. Ya es más Bueno. para acá. Entonces, bueno, aquí un dato es que decir 2 veces su nombre es señal de cariño. Por ejemplo, Saulo. Saulo. Gordo. 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 Cosa. ¿Ah? Entonces, bueno, continuamos, ¿no? Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Aquí estoy, Señor, le respondió. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha,
y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ok. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. O sea, así como que, no inventes, nos estás siguiendo y tú ya me dices que voy a verlo. Sí, Ajá. sí, sí. O sea, lo confrontó también, ¿no? O sea, ve a ver al enemigo. Así como Sí. Jonás, ¿no? Ujú. Ah, sí, es cierto. Ve a ver a también los son las- enemigos, ¿no? O sea, Ajá. y porque tienen derecho a saber de las buenas nuevas. ¿Cómo cuántos años habrá estado Saulo persiguiendo desde lo de Esteban? Porque en Esteban comienza a perseguir. Ujú. ¿Cómo cuántos años habrán pasado? ¿Es pregunta porque sabes o es No, pregunta no, que porque también- ajá, me tengo la duda. Sí, Me te- salió te- la duda. Porque digamos que en el relato es muy rápido el momento en el que está persiguiendo y pasa a la conversión donde cree en Jesús. Pero no sé cómo cuántos años pasaron que él estuvo persiguiendo. Porque Pues- su fama alcanzó como que a toda sí. la comunidad cristiana. Entonces yo me imagino que tuvieron que pasar muchos años que él persiguió. O no precisamente. O O sea, muy imagínate, intenso. o O fue él muy llegaba intenso. fuera a una ciudad a buscar cristianos, Ujú. ellos se tenían que esparcir, o sea, se Ajá. tenían que mover. Yo creo que en ese movimiento... ¡Ahí viene el coco! ¿No? Sí, casi, casi. Entonces se va a comer. Exacto. Ujú. Yo me imagino que a lo mejor, ¿qué te gustaría? ¿1 o 2 años? Pues hay que hacer una línea Porque de también, tiempo. porque De también hecho, ajá. el espacio que ocupan, pues tampoco es así, muy extensísimo. Ajá, porque realmente... Ah, O no, sea, no, no, estamos no. hablando de que estuvieron Pero toda que Europa. 1, 2 años, 3 años. Pues tan solo Yo si me habían imagino. pasado 50 días. Luego, pone tú 1 año, 2. Yo me imagino. creo, ¿no? Pero yo te digo, insisto en esa parte, Ah, no, que los, sí. el pueblo, o sea, cuando una vez que escuchaban a Pablo que iba llegando a su lugar, Corrían. ellos se tenían que mover. ¿Quién viene? No sé. No ahí sé, viene. pero ahí viene. ¡Ahí viene la Mayra! ¿No escuchabas eso cuando estábamos en la primaria? No. La maestra. No, en la, Decía en la la iglesia, Mayra. en la iglesia. No, bueno, yo en la escuela decían, ¡ahí viene la Mayra! Y era la maestra. Sí, estábamos jugando en el salón y Ah, todos se ya, sentaban en el ya. salón. Sí, Sí, Que hablaban otra sí, lengua. sí. sí, En no, los 60. Gordo, tú no puedes decir tanto de eso. Pero bueno, sí. Ok, dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento. Es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Lo mismo, él le dijo. Pues sí, o sea, tú ya casi es como lo que mencionábamos en unos episodios anteriores, ¿no? O sea, todo tiene un pago. Ujú. Y a lo mejor ahí él le tocaba esa parte. Él no se sabía, ni se esperaba, ¿no? De que le iban a pasar ¿Quién? en cantidad de cosas a Pablo. ¿Saulo? Ajá. Ah. A Saulo, a Saulo, Saulo, a Saulo. Saulo. Porque pues ahí él de plano le dice a Ananías, ¿no? Él va a ser instrumento, pero ni se imagina todo lo que va a tener que padecer, pero él va a predicar, ¿no? Mi nombre, Ujú. ¿no? Entonces dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No creo que hiciera así, pero... Epilepsia, ¿no? Dice, entonces al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Ahí se me Wow. trabó la lengua. Pues así es. Así es. Ah, y aparte el shock que ha de haber tenido Saulo, ¿no? ¿Cómo? En ese momento cuando pues cae de su... ¿Qué era? ¿Camello? Caballo. Pues Caballos, sí, que ¿no? era un caballo. Bueno, caballo. Ujú. Y no ver y escuchar una voz. Pero imagínate el dolor que debe haber sentido el golpazo que se dio. Bien, No aparte. inventes. Ya no se habla del caballo tampoco, ¿no? Es correcto. ¿Se habrá ido? Sí. No, lo ha de haber Se lo agarrado. llevaron los hombres con los que venían, ¿no? Bueno, es que en unas versiones dice Ah, cayó sí, del sí. caballo, ¿no? Pero Aquí, imagínate el azotón. ¿eh? Yo sí me imagino el azotón que se pegó. Ya estaban acostumbrados, gordo. Esos azotones, no creo que haya bajado tranquilamente y decentemente, ¿no? Pero ya estaban acostumbrados, ya sabían montar, sabían caer. Ya estaba ciego. Mm,
Aparte no era, Era como una amazona. dentro de sus doctorados no estaba el de... Montado, el de a montado. Y aparte el brillo, no creo que nada más le haya dado a... Ah, no, sí, nada más fue a Saulo, el Nada brillo. más fue a Saulo. Porque los demás dicen que escuchaban una voz. La voz, Ajá. pero no... Pero no o sea, veían nada. Sí, Saulo sí. O sea, él fue nada más el único que recibió. Pero ves que yo creo que los animales tienen como un sexto sentido. Ajá. Y ha de haber levantado el cabello. Y saltó a Pablo, ¿no? ¿Cómo? ¿Ves que Ok. así relinchan? Sí, sí, sí. Bueno, Una breve explicación continuamos. de lo que habrá pasado. Este capítulo es muy corto, ¿ya? Entonces ya vamos a terminar. Y dice, bueno, Saulo en Damasco y en Jerusalén. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la voltereta, ¿no? Él ahora empezó a predicar y dice, y todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este Ajá. el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Ujú. ¿Continuó? Justo eso era lo que iba yo a comentar, que el principio yo creo que cuando él empieza como a compartir, como que ya pues su cambio es muy drástico, ¿no? Es como estabas persiguiendo y Fíjate que a ahí sí los fue de la días- noche a la mañana. Ujú, Ajá. ujú. y a los días ya estabas como predicando lo que estabas persiguiendo días anteriores, Es ¿no? correcto. Entonces imagínate para toda la iglesia cristiana que era la perseguida, que de repente llegara Pablo y todo así como que yo creo con las ganas de echarse a correr y diciendo, no, aguanten, ¿no? Relájense. Ya cambió y todo. ¿Cómo va a cambiar si nos quería matar hace unos días, no? Literal. Ajá. Hace unos días. Pero un es milagro. donde creo que Bernabé, el mismo Pedro, Ujú. como que dicen, no, ya, Se acabó. se acabó la persecución Les por presento- parte de él. Les presento a Pablo. Y todos, Ahora "No, sí, a no". Pablo. Ujú. ¿no? Pero ahorita vamos a ver Ya, donde ya dicen cambió. que se convirtió en Pablo. Incluso eso también es algo muy interesante porque hay gente que de un día para otro se puede convertir, ¿no? Sí. O sea, vemos casos o hemos escuchado de milagros de personas que, igual como lo dice el texto, ¿no? Eran... A mí me gusta convertir, es rechazados. como que creen, ¿no? Ajá, bueno, Sí, es no, una no, palabra que se Sí, utiliza, pero ¿no? como que a mí no me late tanto. ¿Tú te convertiste? Sí, pero por eso no me gusta. Es como creíste. Bueno, pero te convertiste. Ajá, pero no me gusta. Está bien, está bien. El chiste Sí, es sí. que hubo un cambio, ¿no? Ujú. Tú lo aceptaste. O sea, aquí la idea es que el que acepta va a cambiar. El que no acepte, pues puede seguir como quiera. Y pueden pasar años o toda una vida y no va a pasar nada. Aquí el ejemplo es que él creyó, tuvo que sacudir, bueno, le tuvo que Bueno, dar una también. zarandeada al Señor. No es que tanto haya creído también, ¿no? Pero lo vio, lo vivió. Sí, es que- literal. Él fue No, pues literal. ya como no lo crees. ¿no? Pues sí. Ujú, sí, por eso, pero aún así él pudo haber renegado. Entonces, él, pero abrió, en ese él abrió momento- su corazón. Sí, pero en ese momento no. Por eso, no. o sea, pero cuánta gente que no pasa de diferentes calamidades y aún así, no Eso creo. sí. Y le echa más la culpa a Dios de sus desgracias, cuando tendría que ser una intromisión y decir, no, pues yo estoy mal, ¿no? Introspección. Introspección. Bueno, Está bien, tiene la palabra intro. Cabe. una intro. Una intro. Bueno, pero bueno, ya, dice, después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. O sea, aún así, también había judíos que no, este O cuate sea, ya no. vieron que ya estaba del otro lado. Saulo, sí. Ahora dijeron, no, ya se nos volteó. Ujú. Aparte, creo que era el mejor. O sea, Lo que acabas de decir, tenía labia, ¿no? O sea, tenía Ujú. porte, labia, exactamente. educación. Tenía educación y aparte tenía, pues yo también debió haber sido instruido en Imponía. las armas, imponía. ¿no? Sí. No, aparte ves que hace un ratito estábamos platicando de las edades como de preparación de los judíos, de Ajá. que cuando las leyes y todo esto. Y ves que a los 30 años era cuando ya estaban como aptos para ejercer una autoridad. Ujú. Por eso también se cree que Pablo tenía como esa edad más o menos cuando pasó toda la persecución, porque ya pudieron como delegarle a alguien del Sanedrín, que era como el máximo Ajá. autoridad judía, le dan como ciertas facultades a Saulo de decir, tú vas a encabezar a la persecución, pero porque ya Edad. cumpliste la edad como para ejercer una autoridad. Yo tenía cédula dentro y de- título, gordo. Ajá. Pues sí, no inventes. ¿Mm? Entonces, ya tienes, ya tienen, Tú también tienes. Ya.
Ya, ahorita ya. No, tú ya Ahí vas. todo un rabí. Qué gordo. Y aún así no Sí. respetas, gordo. No. ¿Ya ves? Respétalo. Exacto. Cuando ya la tenga como el hermano Juan Sánchez. Y eso hasta así. ¿No? Saludos al hermano Juan. No creo que nos vea, pero salud. Bueno, dice, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, como decíamos, ¿no? Ujú. Porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea, Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí podemos decir que... Ahí no acaba, ¿no? no, o sea, continúa la Ese historia es el inicio. de Pablo, y bueno, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Solamente vamos a decir qué pasó después, muy somero. Entonces, él empieza su misión evangelística, ¿no? Ujú. Ujú. Y a partir de ahí, pues va a empezar a visitar N cantidad de iglesias. Un dato importante es que, por ejemplo, la iglesia de Antioquía fue la primera congregación que se formaba por hermanos de origen gentil y judíos. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿sí? En Antioquía había maestros y profetas. Allí estaba Bernabé. Ujú. De hecho, Bernabé era como que el maestro de Saulo. Por eso es cuando dices tú que Yo pensé llegó... que en Antioquía estaba De Pedro. Pablo, ya. No, Ajá. no. Esa es la Antioquía Bueno, de, y ahí, de Asia. o sea, No cabe de aquí, señalar de para los los que héroes. no conocen así tan perfecta la historia, es que ya varios cristianos se habían dispersado y habían creado o fundado como ciertas iglesias por Ujú. regiones. Así es. Entonces, dentro de eso que empieza a hacer Pablo ya, Ujú. es visitar iglesias o visitar congregaciones. iglesias. Por Ujú. los mismos que se abren y Ajá. empiezan a crear sus grupos familiares, ¿no? Ujú. Sí, podría decirse que... De hecho, ese es el origen. Dicen que se lleva muy bien con ¿Con Pedro? Aquila y Priscila, Ah, sí. que también Ajá. dice que eran muy Eran amigos, amigos. eran Ujú. muy Eran amigos. Y ellos también lideraban una congregación. Ujú. En Apolos, no. No, Atenas. Apolos es En un- Atenas, Ajá. ¿no? Ujú. Apolos es otro. persona, ¿no? Sí. Apolos era una persona que también era predicaba, pero predicaba un poquito mal, Era ¿no? griego. Sí. Ujú. Entonces le dijeron ahí, bueno, eso ya. Pero bueno, ajá, Vamos a tenía seguir. varios amigos. Ok, entonces se reunían para orar y estaban ayunando cuando Yo creo Dios... que también tenía ahí sus ¿Sus qué? chicas, ¿no? Yo creo que ¿Quién? a muchos Pues- le seguían. Pues ¿no? yo Me creo que imagino. él sí. ¿Pablo? Yo creo que. Imagínate que llegas... No, pero es que él dice que él no tiene. No. No. No, pero, Pero o sea me- que fans, yo creo que sí. Ya debe tener No, su, pues su sí, club de obviamente, fans. pues sí. A donde iba, imagínate, llega alguien con su porte y decía, no tiene querer. Bueno, Vamos a suponer que hay había fans. un. Digo, esto no está como en la Biblia. Exacto. Es como hay un libro apócrifo que habla un poquito como de las características que tiene físicamente Pablo. Ajá. Y en ese libro dice que es cabeza calva, las piernas chuecas, en buen estado físico, con espesas cejas que se unían y una nariz un tanto aguileña. Lleno de simpatía por momentos, parecía un hombre y por momentos un ángel. O sea, era guapetón, pero... Pero raro, imagínate. Pero extraño. Yo me imagino así, como que... Ajá. Y Peloy. Mm. ¿Era calvo o se rapaba? Saludos, Benji. Saludos, Benji. Peluchín. Saludos.
Es parte de un proceso. Vas a ser llamado a algo más. También tiene las piernas chuecas. ¿Y tiene qué? Oye, Eso es cierto. Tiene sus fans. Pendiente, peluchín, no te vaya a caer ahí el señor. Vas a quedar ciego un día de estos. Yo lo que creo que él quiere es mejor tener novia, no estar solito. Pues también se menciona que Pablo Fue soltero. estuvo casado. Ah, ¿a poco? Hay dos teorías, que aparte del celibato también mencionan que no fue por motivos religiosos. Eso es algo muy importante. Que no fue por, o sea, como sí, no. ahora que no, pues, si te vas a meter, Decisión debe propia. ser- exactamente, decisión propia. Ujú. Pero también se menciona que él estuvo casado, pero que enviudó. Eso no lo había escuchado. Sí, que enviudó. Son teorías Sí, sí, también, sí. o sea, pero no podemos saber a ciencia cierta cuáles fueron los Podríamos motivos. indagar, podríamos entrar, pero sería mucho, ¿no? Entonces, Sí, no. Y ahorita no tiene es mucho- un tema no, relevante ese no es el tema realmente. relevante, No, no, no. exactamente. Y bueno, Pero tuvo su club de fans. ok. Yo creo que sí. Entonces, hasta ahí se podría decir que ya cuando conoce a Bernabé, comienza su misión, ¿no? Sus viajes. Y bueno, algo muy importante es que ahorita ya no lo vamos a leer, pero en Hechos 13:9 es donde ahí Saulo pasa a ser Pablo. Hechos 13:9. ¿Sale? Y bueno, pues nada más para complementar, vamos a mencionar cuántos viajes hizo Pablo. Lo que decías, Es como uno de los... Es el más grande misionero. ¿no? Sí. es de el la más grande historia. misionero, Ujú. exactamente. Dices que más o menos cuántos kilómetros. 7,000 kilómetros. 7,000 kilómetros. Y se puede contar porque pues prácticamente en sus Biblias, algunas Biblias hasta la parte de atrás, Vienen los adelante, viajes. vienen los viajes de Pablo y hasta dónde estuvo, ¿no? Entonces, Sí, las paradas. exactamente, Los las transbordos. ciudades. Y bueno, se puede como que comprobar, ¿no? Que realmente Ujú. ese dato es Si hubiera sido verídico. mexicano, hubiera venido como la ruta del metro así en la Biblia, ¿no? No, hubiera sido un rarámuri, ¿no? De esos que corren También. kilómetros. No, Fue de aunque Pantitlán a Valderas. su zona habría sido Monterrey, Guadalajara, La DF, Sierra. Puebla, Veracruz. No, porque sí, ella es más lejos. ¿A dónde? Porque visitó varios lugares más de una vez. Ujú. Ah, sí. Por Es eso que digo, o iba sea, y regresaba. ujú, Por la por eso sí, te sí, digo. sí. Ujú. Por eso te Entonces- digo, o sea, como la zona del centro del país con una parte del norte, es lo que hubiera visitado Pablo. ¿De aquí a Argentina? Imagínate. 8,000. Ah, Pues algo así, ¿no? Bien cerca, aquí. Sí, cerquita. Como cuando fuiste ayer por la coca. No trajo nada. ni me recuerdas. Pero bueno, sí, 7,000 kilómetros. Entonces, De hecho, yo lo sentí como 7,000 kilómetros, ¿no? En esa ida. ahí, La al vuelta señor. aquí a la Sí, cuadra. obviamente. es que cerraron la reja, gordo. No manches. Bueno, ya. Bueno, a ver, entonces hizo 4 viajes en Ok. total. El primer viaje comprendió lo que fue Asia Menor. En ese primer viaje viajó con Bernabé. Y bueno, son varias ciudades. ¿Las menciono o ya no las menciono? 2 que 3, a ver nomás. Bueno, Puerto de Seleucia, Muy bien, Chipre, Omar. Salamina, Pafos, Antioquía de Pisidia, Patmos. Iconio, Listra, Derbe. En su segundo viaje también comprendió Asia Menor y ahí ya Pablo viajó con Silas, otro de los discípulos, y ahí conocieron a Timoteo, otro personaje también muy Su importante. aprendiz, Timoteo. Sí, fue su Padawan. aprendiz. Ujú. Igual lo mismo ahí, visitaron Siria, Sicilia, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso. Es como y toda esa Antioquía. zona como Turquía, Sí. Grecia. De hecho, Tarso actualmente es Israel. Turquía. Ajá. En su tercer viaje ya nada más viajó creo que solo y ahí fue a Europa. España. Visitó Galacia, Frigia, Éfeso, Macedonia, Grecia, Corinto, Londres. Troas, Qué Mileto, bicho, no, Tiro, es que Cesarea, Son Jerusalén. muchos gastos trayendo a tantos. Ya me voy yo solo. Mejor me voy solo. Exacto. Y yo creo que Tengo y que dijo- estar viendo a ver qué quieren. Ay, Y digo, yo quiero ir a Londres, me voy a la rueda. No, A pero ver no si fue. a la rueda, no. No fue. No fue. Al Big Ben, exacto. Ah, en España. Ah, Dicen el que es fútbol Big España lo más lejos que llegó. Imagínate una foto ahí en el estadio del Camp Nou, ¿no? De Barcelona. Con la reina Isabel, ¿no? Ah, ella existía, ella vivía. Imagínate hubiera conocido a Chabelo. También, exactamente. Chabelito. No, pero el Chabelo estaba del otro lado del continente. Por eso dije hubiera conocido Sí. a Chabelo. Ahí todavía no sabían que existía el continente americano. Así es. Si no, pues sí, hubiera ido a ver a Chabelito. Que estaba Adán, Eva y Chabelo. ¿Qué onda, cuates?
Y ¿Ya ya ves lo que entonces... ¿Ya ves? Por tu culpa ya nos vamos. Él le catafixió el fruto prohibido por la... La vida eterna. ¡Muérdele, cuate, muérdele! Bueno, ya. Ya, nos salimos. Sí. Y en el tercer viaje llegó a Jerusalén, pero ahí rápidamente en Jerusalén lo aprendieron y después ahí lo mandaron a Roma. Entonces prácticamente su último viaje fue a Roma. Y ya ahí se dice que Pablo viajó con Lucas, pero todavía eso como que ya es entrar en mucho en detalle. Entonces fueron 4 viajes. Que se menciona que Lucas fue el que escribió sus cartas. El de que es... Ajá. Sí, porque Porque- ninguna la escribió así de Puño y letra. Era, Se es que menciona tenía que fue escribanos. él No, tenía y dicen escribanos. que era porque tenía, o sea, sí le quedó como secuelas de la De la vista, visión. de que estuvo ¿Cuál sería su ciego. aguijón? ¿Eso? ¿Creen que sería eso su aguijón o era otra cosa? Porque eso también lo podemos después mencionar, ¿no? Ajá. Pero Tal bueno, vez. muchas teorías. Ajá. Y bueno, tan solo de cartas de Pablo fueron, échense, 14. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Pero Corintios por 2. Ajá. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tesalonicenses Timoteo, también. Timoteo también. Tito Tecolosenses. y Filemón. ¿Los qué? Los tecolosenses. Tecolosenses, Asomiatlenses. Asomiatlenses, Es- los pinenses. Es correcto. ¿Cómo los de- Siloenses, Siloenses. Los siloenses. chulenses. Chulenses. Así varios. Chulavicenses, sí. ¿no? Chulavicenses, oye mejor. Chulenses. Y bueno, pues ahí terminamos, digamos que la vida y obra de Pablo. Hay muchísimos Y cada datos. viaje es toda una historia Sí, Sí, es detrás una de él, ¿no? narrativa Ujú. que nos podemos aventar Ujú. aquí de lo que pasó. Igual y más adelante sale una temporada. Una de puro temporada Pablo, de puro ¿no? Pablo. Puro Pablo. Porque sí Es que es sí muy hay. importante. Sí, y todo tiene algo relevante. Y Sí, todo sí, lo sí. que pasó. Incluso, bueno, nada más así como una embarradita, gordito. ¿Tú tienes unas citas bíblicas que a ti te gusten, que tú quisieras compartir? Que De dijera Pablo. que, de las cartas de Pablo. Te Sí. sale con Génesis. Y creó Dios los cielos y la tierra. Pues, tú dijiste citas, no me... No, pero de no las hurtarás. cartas de Pablo. pero también cabe mencionar que él era romano, tenía la... Tenía Ah, sí. ciudadanía Sí, romana. sí, sí. Ujú. O sea, tampoco... No sé por qué lo debieron haber... ¿Por qué lo aprendieron si él era romano? De hecho, cuando lo aprenden, él dice, ustedes no me pueden hacer nada porque tengo la ciudadanía romana. Y entonces dicen, chin, tenemos que mandar Lo sacan. De hecho, es cuando la primera vez que lo sacan de la las cárcel. Porque cárceles. estuvo como preso muchas veces. Varias- Pero lo sacaban precisamente no, por eso. de hecho, miren, aquí este dato. Pablo sufrió persecución. Después de que él era perseguidor, sufrió persecución. Intentos de asesinato. No, Lo quisieron apedrear. Bueno, de hecho lo apedrearon y lo dieron por muerto en algún momento, pero pues Sí. se levantó. Tuvo hambre, obvio. Yo creo que el andar no peregrinando. inventes. Frío, calor, lluvia. Todo lo... Sufrió un naufragio. Ujú. Y bueno, al final, ¿cómo es que terminó? Degollado. Muere degollado. Pero porque era romano. Por Ah, eso muere degollado. Porque, Ajá. Era porque como muere, de muere a espada. No es como que nace en romano, tenía la ciudadanía romana. romana, exactamente. Porque creo que, bueno, hay teorías que dicen que sus papás como son prisioneros de guerra Le dan. y digamos que son como vendidos a a un romano. Entonces cuando él los libera, les da la ciudadanía. romana. Hay otra que dicen que como Roma cuando iba a atacar o invadía un lugar, un pueblo, ¿Un pueblo? era una de parte que él, aparte de que pues sí, los tomaba como pues parte de su pueblo, pero ya los como esclavos, ¿Como una colonia? como colonia les daban ese La título ciudadanía. también. Sí, a pues los- el a chiste era todos los- conquistar y ganar terreno, ¿no? Territorio. Es como ahorita, por ejemplo, o sea, todos los de Londres, todas las colonias de Inglaterra, pues imagínate. Yo pensé que ibas a decir, es como ahorita llega un Oxxo y se apodera de la colonia. También. Llega otro Oxxo por allá. y se- No, pero pues los de Inglaterra, ves que todas sus colonias tienen Ajá. pues ciudadanía Inglesa. inglesa. Bueno, Ujú. vamos a ver los Bueno, y versículos. muere degollado, dijimos. Ok, Por el emperador Nerón. ok. Entonces, nada más para una En el año embarradita. 67. Después de Cristo. Sí, pues sí. Pues, Antes de que diga otra cosa. Ah, ya. Álale ya, tú dilo. Romanos 12:21. Gordito, ¿te gusta esa cita? Es una de Mis las favoritas. primeras citas que recuerdo que Ok. me gustaron y de hecho no es muy largo, pero lo que dice
Dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Ok. O sea, algo sencillo, no te dice, haz Haz mil gran cosas, cosas. no, 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 no. nada más haz el bien y con eso vas a vencer el mal. Muy bien. El otro, 1 Corintios 4:20. Ujú. Déjenme decirlas. Que sean palabras que decía Pablo en las iglesias de Corinto. Exactamente, en este caso. En esos viajes que hizo. Ujú. Y dice 4:20. Déjeme encuentro porque pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. O sea, no nada más estés de hablador, Ujú. sino tu actuar o tu vivir que sea Coherente. conforme a lo que Dios manda, Ok, ¿no? ok. Y el último, Colosenses 33, 1 al 3. Colosenses. Es otro. ¿Eh? Colosenses 3, 1 al 3. Está muy corto, de hecho nada más es otro de los mensajes que él lleva. Pero ya han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo Jesús. O sea, Amén. enfócate en Cristo. Así es. Chava. Sí, nada más traigo 2. Ujú. Te dijo Yo que con tres, 2 tengo, yo gordo. con 2 tengo, pues no necesito una tercera. La mía es Efesios capítulo 2, en los versículos 8 al 10, Ya va a echarse su sermón. que dice: Tengo como 20 versículos. porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Excelente. Un claro ejemplo, Pablo, ¿no? Sí, exacto. O sea, él- si él tú lo crees manda. que necesitas hacer buenas obras para ser ¿Para ser salvo, salvo? es al Mejor, revés. mejor haz Cree otra y serás cosa. salvo y estás llamado a hacer buenas obras. Es correcto. Exactamente. Es Sí. parte de, pero no es todo. Sí, no. El orden en el que lo estás haciendo quizá no sea el chido. Es correcto. Y Filipenses es lo que le escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Algo que es muy complicado, ¿no? Nosotros, Que ese fue su su estandarte, ¿no? estandarte de misionero, ¿no? Pensé que ibas a mencionar el 4:13. Filipenses 4:13. No, creo que ahí lo tiene. ¿Tú tienes Filipenses 4:13? No. Si quieres, búscalo en lo que yo busco la A mía. ver, 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ujú. Ah, sí, cierto. Yo lo he escuchado, Ay, ¿esa dónde la he visto? No la tengo en mi playera. De hecho. Pero sí, o sea, todo lo podemos hacer. Muy bien. ¿Y las tuyas? Ahí van, ahí van. Ah. Yo también elegí dos, Sí, gordito. iba a ¿eh? terminar. No, Tú nos ya. pediste 3. Es que también se me complicó. Yo por eso ya no traje 2 porque ya lo ¿Por qué no me dijiste? No, pues tú Ahí te me la ves, crees. ahí me ves estudiando todas las cartas de Pablo Toda la para noche, poder... pobrecito. para de ti, escoger qué gordo. versículo. ¿Qué versos me gustan? Le pusiste en Google versículos padres de Pablo. De Pablo, ¿no? Versículos, ¿cómo se llama? Famosos de Pablo. Versículos vamos. Romanos 10, 14 al 15. Esa me gusta mucho. 10, 14 al 15. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará? Perdón. Ay, no. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, pues Pablo dijo, pues ¿cómo no van a saber? ¿Cómo van a saber los Si asiáticos? no Si van. nadie va, ¿no? Ey. Esa es una que me gusta mucho. Y ya, yo creo que también para terminar un poquito con este capítulo, hay algo que está sucediendo y es una tragedia, ¿no? Estamos viendo una pandemia, la gente desafortunadamente está falleciendo Ujú. y la gente no tiene a veces ese consuelo
tienen esa incertidumbre de qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que fallecen? Y bueno, yo encontré esta cita que es de Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 y dice así: Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, pues, ánimo. Y como decíamos, ¿no? Hay que creer. Exactamente. Y bueno, pues esta es la vida y obra de Pablo. Un pequeño resumen. Un pequeño resumen. muy La pequeño verdad es resumen. que es extenso. Ahí por ahí nuestros amigos técnicos nos decían, no, es que es muchísimo, hagan más capítulos, ¿no? Y que tal vez podríamos hacer, ¿no? En algún momento Yo creo que sí. las cartas y ir desglosando cada una de ellas, ¿no? Pero, hay mucho trabajo. Entonces, pues eso es lo que vimos Échense hoy. un clavado. Échense un clavado. Sí, porque Algo van a que creer quieran. que nosotros lo estamos leyendo Ah, las no, mentes. no. Pues también léanle. Sí, exacto. O pongan en Spotify, lo ponen en su camita y ahí Audiolibro. está. Exactamente. Exactamente. Ya, de pedo. Ya, Ya pero están depende. esperando que los de la tribu lo lean para que ellos los... No, Ya que pues sea ahí- jueves para que nos lean. ¿Ah? Bueno, pues eso es el capítulo de hoy. Chicos, ¿algo que quieran decir para concluir? Gordito. No, adelante, por favor. Adelante. No se peleen, no se No, peleen. adelante. Por la derecha. En lo Pues, que pienso. mi derecha, ahí vas tú. No vas. Lo que pienso, yo también quiero... Bueno, tú. Vamos a ir buscando, estoy buscando. Ah, ya, el notón, ¿no? En No, pues, conclusión. pues yo creo que es hoy un personaje muy especial. Ujú. Bueno, todos en general los personajes que hemos tratado son como muy especiales, pero creo que este tiene Relevancia. mucha relevancia, ¿no? Sí. Yo creo que es como, no voy a decir el mejor, pero sí como el discípulo que más trascendió de todos los discípulos de Jesús que se relatan en la Biblia. Y el único que no lo vio. Y el único que no lo vio, cierto. Y y yo creo que como que es una invitación, ¿no? Ahorita que mencionabas también el último versículo, Ujú. es como en todas las cartas de Pablo se resumirían como en cada una, aunque le habló a una iglesia diferente, pero todas son en función a creer en el evangelio, cree en la salvación, cree en Jesús. Él es la única esperanza, arrepiéntanse, todo, ¿no? Lo que es el evangelio. Y creo que en eso podemos resumir que ese es el mensaje que él transmitió. Entonces, pues nada más me quedo con eso, ¿no? Aunque sí son enseñanzas como muchísimo más a detalle en cada iglesia que él visitó, en cada carta que él escribió, pero prácticamente como que ese es el mensaje, ¿no? Su mensaje es cristocéntrico. Exactamente. Y como dices, cada mensaje fue específico para cada una de las iglesias, pero lo podemos adaptar a estos Vámonos, tiempos. todo. claro. Y muchas veces todos los mensajes que llevo para cada iglesia nos pueden quedar a nosotros. Ujú, ujú. Esa es una parte también que quería comentar porque como que conoce bien a las personas, sabe cómo llegarles. Y eso cuando tú lo lees, cuando yo lo leo, digo, no inventes. Parece que me está hablando a mí, Ujú. me conoce. Palo. hijo de La su Biblia pasa. te habla, ¿no? Entonces, pero es de imitar, Ujú. es de imitar, Pablo. Ujú. Digo, insisto, después de Jesús, es uno de los personajes más importantes en el cristianismo. Se puede mencionar que él es el fundador. O sea, algunos lo mencionan como el real fundador del cristianismo. No porque no haya sido Jesús, Ujú. pero él empieza como que a generar esa, ¿cómo decir?
más seguidores, ¿no? O sea, él lleva más seguidores a los pies Empieza de a hacer Jesús. que crean más. Llevar el Exactamente. evangelio más. ¿no? Entonces, que nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho, aunque sea nada más hablarle a uno. Él habló a miles. Exacto. miles, ¿Cuánto nos miles. cuesta a nosotros a alguien, no? Pero bueno, pues echémosle ganas, todo lo que nos están escuchando. Ahí léanse a Pablo. Si tú no has escuchado a Pablo por ninguna vez, échate una leída a Pablo. Te va a gustar. Ok. Una de las cartas. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces Dios, realmente aquí con el ejemplo de Pablo, Él no desea que se pierda nadie, ni sus enemigos, ni los que persiguen a la iglesia, ni los que lo rechazan. Entonces, creo que el mensaje es claro, ¿no? Dios no excluye, Él incluye, y pues nos deja ese ejemplo, ¿no? Con Pablo. Entonces, Así es. pues ese es el capítulo de hoy, esperamos que les haya gustado. Igual les volvemos a invitar a que se adentren en la palabra de Dios y pues nos vemos el próximo episodio. Chicos, gracias por este momento. Gracias Ami, gracias Ángel. Nos estamos viendo. Ahora estuvimos muy serios, ¿no? Otra vez. Sí. Sí, es que es como... Es Pablo. Es que es Pablo. Es Pablo, está como Sí, con Abraham, ¿no? sí. Bueno, pues entonces nos Pablo es vemos. otra cosa. Les mandamos un abrazo. Cuídense Cuídense. mucho. Un Cuídense. abrazo. Dios bendiga. Y nos Denle vemos la campanita, próxima. suscríbanse, compartan. Igual. Denle like. Adiós.